Así llegamos a la parte de la proclamación de la palabra, viendo como lectio divina el libro de Deuteronomio, ahora el capítulo 6. Y les pido que se pongan en pie para que leamos del versículo 10 al 25. Lo vamos a leer de manera alternada. Me permito leer el versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y estatutos que te han hablado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando miremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Y ahora respondamos a la palabra de Dios con el himno número 41. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, melodía española y letra por Pedro Castro. Santa Biblia para mí, eres un tesoro a ti, tú contienes con verdad la divina voz.
mensaje de este día, la perspectiva misionera escritural. Doy lugar a nuestro pastor. Vamos a leer, hermanos, la escritura en un pasaje muy conocido al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, para leer los versículos 18, 19 y 20. Vamos a hacer la lectura juntos, son 3 versículos, hagámoslo armoniosamente. Dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios les ha mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Bendito y soberano Señor, te damos muchas gracias el que nos hayas permitido, Señor, ver este hermoso día. Y al observar la obra de tus manos, Señor, alegrarnos en nuestro corazón y exclamar, Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero además de ese testimonio, Señor, del cual no dejas a nadie sin manifestárselo, también nos das la gracia, Señor, de conocer tu obra en nuestro Señor Jesucristo para nuestra redención. Como los redimidos que nos reunimos y que leemos tu palabra, te suplicamos, Señor, ahora que también nos des entendimiento para comprender lo que hemos leído. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Mañana, 31 de octubre, se cumplen 505 años, los primeros 505 años de un evento sin duda maravilloso. Y aunque el nombre que de inmediato llega cuando mencionamos esto es Martín Lutero, debemos mirar detrás de todos estos acontecimientos a nuestro Dios. Porque eso significó que Dios tuvo misericordia de nosotros. De otra manera, nosotros quizás no hubiéramos conocido la verdad que ahora predicamos, de la cual ahora hablamos, en la cual nos deleitamos, como dice el salmista en el Salmo 1. Nosotros pues hemos recibido esa bendición y por eso celebramos con todo nuestro corazón. Celebramos con gozo porque somos parte de esta historia, somos parte de este movimiento que comenzó, como muchas cosas en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia, comienzan de parte de nosotros casi sin proponérselo. Porque el que tiene la historia en sus manos, el Señor del tiempo y el Señor de todas las cosas es Dios, y Él conduce todo a sus propios fines. Siendo parte entonces de esta historia, celebramos con gozo, hermanos, este evento, este hecho histórico, y nos gozamos como herederos entonces de este movimiento que no ha concluido, porque hemos enfatizado, hermanos, estamos nosotros en este mismo movimiento, y como dijeron nuestros padres, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est, que ya todo el mundo sabe lo que eso significa. La iglesia reformada siempre se está reformando. ¿Y cuál es el principio de ese reformarse? Lo mismo que el siglo XVI nuestros padres nos enseñaron, con un lema fundamental: sola Escritura. Solo la palabra de Dios. Nuestro único fundamento o nuestra única norma, tanto de fe como de práctica, tanto en lo que creemos como en lo que hacemos, es la palabra de Dios. No hay otra fuente de autoridad
No hay otra norma para nuestra vida más que esta, la palabra infalible de nuestro Dios. El hallazgo de la Escritura, el hallazgo de la palabra de Dios, trajo una visión renovada respecto de nuestra fe, pero también respecto de nuestra vida, porque la vida es religión. Porque no hay parte de nuestra vida que no le pertenezca a Dios. No hay parte de nuestra vida sobre la cual no tenga Dios derechos. En las palabras de Abraham Kuyper, que también conocemos, no hay un centímetro cuadrado sobre toda la creación en la cual el Señor no pueda decir, es mío. Regresamos pues a las Escrituras, y son las Escrituras las que transforman a la iglesia, son las Escrituras las que reforman a la iglesia. La reforma no es el proyecto de algún hombre, la reforma es el proyecto de Dios para su iglesia. Dios quiere conformar a su iglesia, a sus normas, como leímos en la lectura de confesión. ¿Qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que guardes sus mandamientos y hagas conforme a ellos. Eso es lo que pide Jehová tu Dios de ti. Y eso se dice fácil, eso se dice de manera muy sencilla, pero todos por experiencia propia ya lo sabemos, cuán difícil es llevar nuestra vida en conformidad a la palabra de Dios. Y así como hemos enfatizado este principio de la reforma, en la cual jamás debemos alejarnos, jamás debemos ceder ante las presiones en este punto. Nuestra única norma de fe y práctica son las Escrituras. También observamos de qué manera la reforma nos enseñó que toda la vida es para Dios. Que la reforma no fue un movimiento eclesiástico como se quiso en muchas ocasiones señalar, un pleito entre monjes. La reforma fue una lucha en el corazón y con impacto en la cultura. Es por eso que hoy también, como parte de la herencia de la reforma, vamos a enfocarnos en la misión que la iglesia tiene y que nos es enseñado precisamente en las Escrituras. Es a partir de la palabra de Dios y del pasaje que hemos leído que enfocaremos la enseñanza de la palabra de Dios el día de hoy. Este pasaje que acabamos de leer, conocido como la Gran Comisión, se ha reducido en su significado. ¿Qué quiere decir este mandamiento del Señor? Estos versículos finales del Evangelio de Mateo, ¿qué quieren decir? ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros? Usamos estos versículos para justificar nuestras campañas evangelísticas que consisten en repartir folletos, que puede ser de casa en casa, que puede ser a la salida del metro, en tantas maneras y en tantos métodos que a lo largo del tiempo se han realizado. Y con hacer eso, creemos que ya hemos cumplido con lo que implica este mandamiento del Señor. Al punto que las iglesias hacemos una o dos campañas de evangelismo cada año. Y con eso decimos, hemos cumplido con el mandato del Señor. Pero esta perspectiva ha hecho precisamente que la iglesia pierda la perspectiva de las implicaciones de la palabra del Señor. Si tomamos muy en cuenta lo que la Escritura dice, así como leímos en Deuteronomio que Dios se dirige a su pueblo, y tomamos a la luz de toda la Escritura este pasaje, entonces encontraremos cuál es la perspectiva misionera en la cual debemos apegarnos y practicar. Esa tarea misionera que Dios ha puesto sobre nosotros
implica a todos y cada uno de nosotros, porque se dirige a cada una de las partes de nuestra vida. Quizá lo que todos conocemos o y estamos más familiarizados son con los misioneros eclesiásticos, porque de esos es de los que siempre se habla. Misioneros eclesiásticos. Pero ¿qué de los otros misioneros? Y usted se preguntará, ¿cuáles? Si se mira en un espejo, lo verá. Ahí verá a otro misionero, a otra misionera. ¿Por qué? Leamos con detenimiento la palabra del Señor. Previo a que el Señor ascendiera a los cielos, como narra el libro de los Hechos en el capítulo 1, el Señor con sus discípulos pronuncia estas palabras. En primer lugar, el versículo 18. El Señor dice: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El contexto para el trabajo misionero de la iglesia es el reino de Dios. Estas palabras no están dichas como unas palabras sueltas ahí. Estas palabras contextualizan lo demás. El Señor resucitado dice: toda autoridad, todo señorío me es dado en el cielo, en la tierra. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 y los que sigue, también habla de esto, porque el Señor Jesucristo es el mediador y es la autoridad, es el Señor de toda la creación, porque dice incluso el apóstol Pablo que en Cristo, en Él fueron creados todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, sean tronos, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, dice Pablo, Él tiene el derecho de la primogenitura, es decir, el señorío sobre toda la obra de la creación. Mucho más por su resurrección, mucho más habiendo cumplido la misión que le fue encomendada de reconciliar todas las cosas con Dios. Mucho más ahí el Señor está restaurando su reino. En el capítulo 4 Mateo resume la predicación del Señor Jesús. ¿En qué consiste el resumen de la predicación del Señor Jesús? Dice el evangelista que el Señor iba por todas las aldeas, por todos los pueblos. No me están siguiendo, ¿verdad? Sí, Mateo. Predicando y enseñando el reino de los cielos. Este es el tema. Por eso, una de las características del pensamiento reformado y fundamental para todo lo demás es la soberanía de Dios. Hablar de la soberanía de Dios es hablar del reino de Dios. Hablar del reino de Dios es hablar de los derechos del Señor sobre toda la obra de sus manos. El Señor Jesús está diciendo a sus discípulos: todo es mío, y yo tengo potestad arriba en los cielos y potestad abajo en la tierra. No hay Señor sino Cristo. Esa es la revelación que encontramos en Apocalipsis. Para que tienen un concepto del término mismo, ¿no? Porque el término mismo de Apocalipsis ha llegado a ser sinónimo de miedo, sinónimo de destrucción, sinónimo de catástrofe. Cuando hay un evento así, incluso la gente y los periódicos dicen fue un evento apocalíptico.
cuando el sentido de Apocalipsis es muy positivo. Porque la revelación en Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Por eso se llama Apocalipsis, porque la primera línea, eso dice, revelación o Apocalipsis de Jesucristo. Y Jesucristo como el Rey, como el Señor de todo lo creado, arriba en los cielos y abajo en la tierra. El principio fundamental de nuestra vida es el reino de Dios. Entonces vemos que ninguna parte de nuestra vida es ajena a este principio. Por eso, hermanos, si partimos de esto, entonces llegaremos a la conclusión que está equivocado que nosotros hablemos de nuestra vida separando lo religioso de lo secular. Hablar así está equivocado. Hablar así no es escritural. Porque nosotros llamamos religioso a lo que estamos haciendo ahora, porque es un culto. Pero llamamos secular a participar en la política. Llamamos secular a la educación. Bueno, en un sentido es correcto. Si decimos que la educación es laica, es correcto en el sentido de decir o significar que está desligado de la iglesia institucional. La iglesia institucional no debe tener autoridad sobre la educación. Es colaboradora. Nada más. Pero decir o querer significar que es laica porque no tiene que ver con Dios, eso está equivocado. La educación es religiosa, por supuesto. Entonces, para que veamos todo, tenemos que hacerlo a partir de la soberanía de Cristo sobre toda la realidad. Para los calvinistas particularmente, este es un principio no negociable. Si quitamos este punto, ya no tenemos calvinismo. El calvinismo inicia aquí, en este principio de la soberanía del Señor sobre todo lo creado. Segundo, versículo 19. Derivado entonces de lo anterior, porque esta conjunción que encontramos aquí, que dice, por tanto, nos está señalando que lo que viene a continuación es conclusión de lo anterior. Y dice ahí, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, de este mandamiento hemos hecho solo una tarea. En ocasiones, en algunas iglesias se miran a sí mismos y al mirarse a sí mismos dicen, mira, cuán poquitos somos. ¿Qué hacemos? Pues hagamos evangelismo. Y desde esa perspectiva, entonces, hacer el evangelismo es solo para incrementar el número de membresía de la iglesia. Si vemos el evangelismo como únicamente para incrementar el número de membresía de la iglesia, no estamos viendo correctamente el mandamiento. El crecimiento numérico es una consecuencia, no un fin en sí mismo. Y en ocasiones incluso algunos colegas me han platicado, y algunos colegas cuando piden algún incremento en su salario, la iglesia dice, pues pastor, evangelice más. Pensar que evangelicemos más para que haya más ingresos, ese no es el fin. El fin del evangelismo, el fin de la misión o la misión que nos está dando el Señor es ir al mundo. Vayan al mundo. El campo misionero
es el mundo. El Señor no dijo, huyan del mundo, en el sentido geográfico. En el sentido direccional, sí. Cuando mundo significa pecado, el Señor dice, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Pero en San Juan 17 el Señor oró al Padre diciendo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Somos eclesia. Y el significado de eclesia es llamados fuera. El Señor nos ha llamado del mundo, de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pedro. Pero nos ha llamado para instruirnos en su palabra. Y una vez instruidos, dice, id. Ese es su campo misionero. Miren allá la extensión de las naciones, miren a la humanidad, y ahí está su campo misionero. Ahí es donde nos está llamando el Señor. Ahí es donde dice, vayan. Enseguida dice el propósito. Hagan discípulos, no prosélitos, discípulos, alumnos, seguidores. Eso requiere enseñanza. Y el ministerio del apóstol Pablo es un ministerio que deja claramente establecido eso. A donde quiera que el apóstol Pablo llegaba, discutía, argumentaba, presentaba la palabra de Dios, convencía. Dijo el Señor, vayan y hagan discípulos. El mundo, como hemos dicho, es el campo de nuestra misión. Y nuestra tarea es enseñar, porque eso es lo siguiente que dice el texto. Versículo 20. Enseñándoles. Ciertamente la misión comienza con la reconciliación con Dios. Que dice el versículo 19, un poquito regresando, solo quería terminar la frase anterior. Ciertamente, el entrar a la comunión con Dios, el regresar es a través del arrepentimiento y la reconciliación que hubo en Cristo Jesús para todos los que en el primer Adán nos alejamos de Dios. Por eso es que el 19 dice, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, en aquella primera predicación del apóstol Pedro, miramos al respecto precisamente. Escuchando la palabra de Dios, poniendo atención en lo que estaba diciendo Pedro. Los que escuchaban se dirigieron a ellos y les dijeron, varones hermanos, ya que hemos oído, ya que hemos entendido, ¿qué hacemos? ¿Qué responde Pedro? Arrepentíos y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Arrepentimiento literalmente es dar media vuelta, es cambiar de dirección. Porque antes de Cristo corríamos completamente en sentido contrario a Dios. Éramos enemigos de Dios. Y de ello hablaban nuestras palabras, y de ello hablaban nuestros hechos, y de ello hablaban nuestros pensamientos. Nada sano había en nosotros. De ese camino a la destrucción somos llamados por la palabra de Dios a dar media vuelta, a regresar a Dios, como aquel joven pródigo, regresando a la casa del Padre, arrepentido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa parábola
que en muchas ocasiones hemos enfocado todo en el Hijo. En realidad se debe enfocar en el Padre. Porque siempre el Padre estuvo mostrando su amor al ingrato Hijo, esperando que regresara. Quizá no debería llamarse esa parábola la parábola del Hijo pródigo. Debería llamarse la parábola del Padre amoroso, del Padre misericordioso. Porque la misión es llamar a los rebeldes a volverse a Dios, su Creador primero, y su Salvador segundo. Ese es el primer paso a la misión, o de la misión. Porque el segundo paso de la misión, en el versículo 20, es enseñar. Muchos de los métodos evangelísticos y muchos de los evangelistas, como decía el profesor Velázquez, el pastor Velázquez, consideran concluida su misión contando a las almas convertidas y se cuelgan la medalla: he convertido 100 más, o he convertido 10 más, o he convertido 1000 más. Pero a esos a los que les predicaron, a esos a quienes dirigieron en la oración de arrepentimiento, nunca los vuelven a ver, porque se van a otro lugar. El Señor dice: enséñenles todo lo que yo he enseñado, dice el Señor. ¿Y qué enseñó el Señor Jesús, por lo tanto? Porque la pregunta es pertinente. Si el Señor dice: vayan y enséñenles todo lo que yo les he enseñado, entonces tenemos que tener claridad sobre qué es lo que enseñó nuestro Señor Jesús. Porque a veces parecemos agentes inmobiliarios, ¿no? Vendemos terrenos celestiales, vendemos departamentos celestiales. Ya dijimos que el campo misionero está aquí, que el campo misionero es el mundo, enseñándoles. Un gran resumen de la enseñanza del Señor Jesús es el Sermón del Monte. ¿Y en qué parte el Señor dice: el Evangelio es que cuando ustedes mueran se van a ir al cielo? ¿En qué parte el Evangelio es: aguanta, sufre, soporta, que en el cielo tienes una mansión de oro? El Evangelio es enseñar la verdad. Y la verdad de Dios tiene que ver con todo. El que encuentra la verdad respecto de toda la creación, respecto de sí mismo, encuentra cuál es el propósito de nuestra existencia y de todo lo que hacemos. Por eso el Señor enseñó sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre los amigos, sobre los amos y los siervos. Porque la palabra de Dios tiene que ver con toda la vida. Como alguien dijo, el Señor no solamente salva el alma y salva el cuerpo, salva al hombre integral. Entonces, la misión es multifacética.
Hay misioneros eclesiásticos, por supuesto, y se requieren, por supuesto, y nosotros como iglesia, Dios quiera que en algún momento enviemos misioneros. No solamente estemos mirando hacia nosotros mismos, sino a mirar a dónde enviamos misioneros. Y algunos de esos misioneros están sentados hoy aquí. Pero también, ¿dónde más se necesitan misioneros? Se requieren misioneros en la familia. Se requieren misioneros en la educación. ¿Qué está haciendo en la familia? Decía en la escuela dominical, hay padres cristianos que su hijo le dice, papá, ¿me compras un disfraz de bruja? Y dice, sí, hijo, y ahí están los hijos, los padres cristianos disfrazando a sus hijas de brujas y a sus hijos de Drácula. El padre que dice que es cristiano y hace eso, ¿dónde está cumpliendo su misión? ¿Quién es tu misión? Tu misión son tus hijos. Educa a tus hijos en el temor de Dios. Explícales, siéntate con ellos y explícales respecto de eso. Debe haber misioneros ahí. ¿Dónde más debe haber misioneros? La lista sería enorme, hermanos, porque cada campo de la vida, cada terreno del reino de Dios requiere de misioneros. Nos quejamos de la educación. Una profesora de bachillerato se estaba quejando. Al inicio de este semestre dice, mis estudiantes no saben sumar, no saben multiplicar. Y ya están en el bachillerato. Pero no solamente eso, el sistema educativo en sí. ¿No se requieren misioneros ahí? Aprovechando, hermanos, les pedimos que oren por la formación de la Facultad de Pedagogía, porque estamos mirando precisamente eso. Y necesitamos preparar a los misioneros que van a ir ahí. Y cuán difícil es, hermanos, enviar misioneros en esta área. Nos quejamos de la política, de lo terrible que está la política, de la corrupción que está rampante. En una ocasión, en una conferencia cristiana sobre política, estábamos en la enseñanza, casi terminando, y alguien de repente hizo una propuesta como si no hubiera escuchado nada de la conferencia. Dice, hermanos, vamos a orar por México. Sacó una bandera. Acabo de estar en Israel y esta bandera la puse allá en el muro de los lamentos. Ahí tocó el muro de los lamentos, tocó el Sinaí, puso en la mesa y dice, rodemos la mesa y pongamos la mano en la bandera y vamos a orar al Señor. Orar no está mal. Lo que me pareció mal es que esto parecía supersticioso. Nos quejamos de ahí. Y esta parte de la creación está gimiendo. Y dice el apóstol Pablo que la creación que gime está esperando a los misioneros para que actúen ahí. Bueno, yo le cambié porque el apóstol Pablo dice, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y que levanten las manos los hijos de Dios. Que necesitan allá. Hermanos, el tiempo no sería suficiente para enumerar todas las áreas de la creación.
y te está diciendo, ve y enseña. Haz discípulos. Trabaja. ¿Por qué la iglesia se ha vuelto irrelevante para la sociedad hoy? ¿Por qué el mundo que era una vez cristiano está dejando de ser cristiano y está cediendo el terreno al paganismo? Porque nosotros hemos bajado la guardia y porque hemos disminuido nuestra tarea misionera y se la hemos dejado a los eclesiásticos. No, hermanos. Esta tarea es una tarea en equipo. Esta tarea es una tarea del pueblo de Dios. Y esta tarea, esta misión tiene muchas trincheras. Y esta misión tiene muchos aspectos. Y nunca será la tarea de un solo hombre. Es el llamado que Dios está haciendo a todos nosotros. Para que las amas de casa, para que los varones, para que las mujeres, para que los padres, los hijos, los obreros, los trabajadores, ahí donde están, ahí es la trinchera de su misión. Ahí, en el nombre de Cristo, que es el Señor de toda la creación, trabajen. Y sean agentes de transformación. Ahí deben ser agentes de transformación. No fuimos llamados a huir del mundo, sino a estar en el mundo y estando en el mundo, mantener nuestra fidelidad a Cristo y a su palabra. La misión es grande, hermanos. Pero esa frase que se escucha muy bonita, la iglesia reformada siempre se está reformando, tiene estas implicaciones. Y a menos que nosotros respondamos como Samuel, cuando escuchaba al Señor, le dijo a Elí, cuando escuches otra vez, responde, heme aquí. ¿Habla? ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a eso? Cuando escuches al Señor hablar, ¿qué vas a responder? Primero escuche. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y luego, heme aquí. Envíame a mí. Que Dios les prospere, hermanos, en sus actividades. Que Dios prospere su misión. Y si no la han tomado, que la tomen. En el nombre del Señor. Oramos. Bendito y soberano Dios. Cuán maravillosa es tu palabra, Señor, y cuán comprometedora también para nosotros. Vivimos grandes desafíos, Padre. Y como pueblo tuyo, en muchos momentos quizá podemos ver la enormidad de la tarea y la pequeñez nuestra, la fragilidad nuestra. Y a veces posiblemente veamos como aquellos espías que fueron enviados a explorar la tierra de Canaán. Y al ver las ciudades amuralladas y los habitantes de aquellas ciudades, disminuyó su ánimo. Pero lejos de nosotros, Señor, responder de la misma manera. Más bien, Señor, como aquellos dos siervos tuyos, Josué y Caleb, que no negaron que la tarea era enorme, pero en lugar de mirar a aquellos, te vieron a ti. Y viéndote a ti, se esforzaron y llamaron al pueblo para actuar. Señor,
quede la respuesta nuestra hoy, porque tu palabra nos confronta a nosotros y a la misión que pones en nuestras manos. ¿Cómo hemos de responder, Señor? Tú que escudriñas los corazones, ahora mismo ya conoces la respuesta. Ayúdanos, Señor, para ser el pueblo que tú quieres, rendirte el servicio que tú pides. Y cuando tengamos que entregar, Señor, cuentas, que entreguemos buenas cuentas, bendito Padre. Gracias por la maravillosa herencia que nos has dado a través de tus siervos del pasado, pero que nos colocan ahora a nosotros en la línea de batalla. Así que mirando al futuro, Señor, nos tomamos de tu mano, porque este pasaje que hemos leído termina con una promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que de eso nos tomemos, Padre, y nuestro corazón se fortalezca. En Cristo nuestro Señor, cuyas palabras hemos leído y escuchado. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido publicada. Vamos a ponernos en pie para responder. Primeramente entonando un himno. Himno número 326, Castillo fuerte es nuestro Dios, de la parte número 15, confianza y valor en pruebas y conflictos, atribuida a Martín Lutero y traducida por Juan Bautista Cabrera.